Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de La Hora Paz. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva sesión. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa, y en esta ocasión vamos a seguir hablando de un tema, pues que parece que no se agota, un tema muy amplio, un tema que va a dar lugar a, pues muchos comentarios, a muchas reflexiones desde el punto de vista penal, desde el punto de vista jurídico, y por supuesto, bajo el esquema penal fiscal, pues una situación en la cual pues no se había visto nunca en nuestro país la adecuación de los delitos, más bien la equiparación de los delitos de defraudación fiscal e inexistencia de operaciones o simulación de operaciones inexistentes al delito de delincuencia organizada, paralelamente también con el delito de contrabando, que ese no se había considerado en un principio. Antes que nada, antes de empezar, damos las gracias a pues, el editor de esta prestigiada revista, de esta casa editorial de la cual tenemos el gusto de pertenecer desde hace algunos años como colaboradores, al maestro Joan Irving Valtierra por sus finas atenciones en invitarnos y por supuesto al director, el licenciado Felipe Ávila Reyes, quienes amablemente nos dieron la cortesía de estar nuevamente en este espacio, en esta ocasión con ustedes. Y bueno, es un tema que nos da mucha tela de dónde cortar. Es un tema, gracias, es un tema que pues nos lleva a adecuar constantemente pues la forma a través de la cual entender, la forma a través de la cual se podrá llevar a cabo la aplicación sin dejar a un lado, por supuesto, el aspecto elemental, el aspecto toral de la autoridad, en este caso legislativa, cuando tiene por objetivo, por supuesto, y lo entendemos, esa intención loable, pues de atacar aquellas organizaciones de carácter terrorista, de alguna manera, que bueno, valga la expresión terrorista, equiparándolo a como lo está haciendo Estados Unidos, pero me refiero a las organizaciones criminales que están con, pues desafortunadamente, un gran historial en cuanto a que durante muchos años han llevado a cabo pues simulación de operaciones inexistentes, lo que le llama el SAT los famosos factureros. Desafortunadamente, pues también la autoridad agarró parejo, valga la expresión, y pues equipara este delito de defraudación paralelamente con el de contrabando y simulación de operaciones inexistentes al delito de delincuencia organizada. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuáles son los efectos legales? ¿Qué es lo que tiene que hacer el empresario que mucha falta hace en cuestión de generar más oportunidades de trabajo, más riqueza, más que repartirla? Pues ahorita lo que necesita nuestro país es generar riqueza, generar pues más actividad productiva, más que el cancelarle los sellos digitales al contribuyente con todas esas nuevas modalidades que establece el Código Fiscal con esta serie de reformas o esta vorágine de reformas, pues más que detener la actividad comercial, que a final del día indirectamente pues también le pegaría al fisco en cuanto a que recaudaría más impuestos, tiene que motivar a la industria, a la actividad económica y por supuesto la inversión extranjera. Pero bueno, son algunas consideraciones legales que vamos a vertir en esta breve charla con ustedes para efecto pues de tener mayores elementos para los cuales podamos definir y considerar y por supuesto anticiparnos a no caer más bien en algún pequeño detalle que pueda generar la suspicacia de la autoridad en que el contribuyente tiene por objetivo o por intencionalidad previa de cometer algún tipo de acto delincuencial. Ya lo hemos señalado en este mismo foro, pues que la autoridad llegó a exagerar y llegó a poner aspectos pues muy discutibles en tanto si una sociedad mercantil puede cometer o no hechos delictivos o hechos delictuosos. Estos temas particularmente, bueno, pues los vertimos o los analizamos a la luz, por supuesto, de aspectos generales que todos ya conocemos. En ese contexto, entonces, ¿cuál es o en dónde estriba prácticamente la responsabilidad de las penal de las personas morales frente a las reformas fiscales 2020? Hemos oído infinidad de opiniones, afortunadamente pues son muchos los fiscalistas y los despachos que se han preocupado en señalar y reiterar
pues en dónde están estas inconsistencias, dónde están estas anomalías, pero no se han preocupado generalmente en referir en dónde está esa responsabilidad penal de las personas. Recordaríamos que a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues esta situación también es relativamente nueva en nuestro país. Antes era casi impensable pensar en la posibilidad o considerar la posibilidad de que se pudiera iniciar una carpeta de investigación en contra de una persona moral, lo cual era bastante ridículo el considerarlo hace 20 años. Hoy por hoy ya esto es una realidad y el objetivo es pues plantear o que los empresarios sepan cuáles son pues los distintos escenarios que hoy por hoy se presentan. Máxime, insisto, y reiteraremos el tiempo que sea necesario para señalar más bien enfáticamente que este delito, al equipararse a delincuencia organizada, pues también se le va a aplicar una ley adicional, como si todas las regulaciones jurídicas no fueran suficientes a la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y en ese tenor, en ese sentido, bueno, pues entenderíamos que se puede aplicar esta ley en este mismo contexto. En ese sentido, pues, permítanme un segundo. Bueno, pues ahorita arreglamos este problema técnico. En este sentido, en primera instancia, entonces, podríamos partir de la base de cuáles son las sociedades mercantiles a las cuales se puede determinar o establecer, imputar un delito. En primera instancia, partimos de la base, por supuesto, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Ley General de Sociedades Mercantiles, pues, es la que va a establecer o es la que determina, si me pueden ayudar a cambiar el cuadro, es la que determina pues los tipos de sociedades mercantiles que existen. Es que hacemos esto y no avanza. Bueno, entonces, en primera instancia, pues la Ley General de Sociedades Mercantiles es la que establece los distintos tipos de sociedades mercantiles que obviamente se tienen que constituir conforme a derecho en los términos que establece la misma y que evidentemente pues la sociedad mercantil más común es la sociedad anónima. También, como hemos señalado en otras ocasiones, pues existen otro tipo de sociedades como las sociedades financieras de ahorro y préstamo, que pues indirectamente también establecen esos requisitos y por supuesto también hablar de las sociedades de acciones simplificadas, que aunque sea una sola persona la que tenga a su cargo directamente esa responsabilidad, pues también las sociedades de acciones simplificadas pues se podrá encontrar también en este escenario para poder hablar de una responsabilidad en el ámbito penal. Pero tendríamos entonces que partir de la base de que en fecha 5 de marzo de 2014 es cuando por primera vez se lleva a cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación del nuevo, en aquel entonces, Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en su capítulo segundo del título 10 de su libro segundo, en el apartado relativo al procedimiento penal de las personas jurídicas, es cuando por primera vez se empieza a regular a nivel federal pues esta situación de la responsabilidad de las personas morales. Recordaríamos que esta ley, este Código Nacional se llevó a cabo gradualmente en la aplicación a nivel federal y en fecha 17 de junio de 2016 se publica también en el Diario Oficial de la Federación el decreto a través del cual también se modifican diversas regulaciones jurídicas, entre ellos el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y evidentemente a través de esta publicación que estamos señalando, pues ya se complementa lo que esta primera publicación que habíamos indicado en lo referente a los diversos códigos penales que a nivel nacional existían en todos los estados de nuestro país, a efecto de regular y establecer, ahora sí de una forma general, de una forma uniforme, pues la responsabilidad penal en las cuales podrían incurrir
las denominadas personas jurídicas, es decir, las personas morales en nuestro país. En este sentido, pues es una regulación a través de la cual México cumplimenta pues todas esas compromisos y obligaciones que tenía y que había ratificado a nivel internacional, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, documentos o instrumentos de orden internacional a través del cual se establecen pues las obligaciones de las partes firmantes para vincular o establecer una responsabilidad directa en México por primera vez sobre las personas jurídicas en los casos en los que se incurran en delitos graves. Y en ese sentido es el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales el que regula o establece por primera vez pues esa situación jurídica sobre personas morales o sobre personas jurídicas que por primera vez en nuestro país se establecen o se vinculan como responsables en materia penal respecto de aquellos delitos cometidos a su nombre. Aquí pueden surgir muchísimas dudas todavía al respecto e indicaríamos que no solamente pues las personas morales pueden incurrir en delitos en los términos que establece en principio el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también, valga la referencia, hay que recordar que se prestó una discusión hace algunos años, hace un par de años, sobre si las personas morales tenían derechos humanos o no. Esto generó una controversia y una contradicción de tesis en la cual pues sí se establece que efectivamente las personas morales tienen derechos humanos respecto del ámbito de su aplicación. Evidentemente pues no van a ser los mismos derechos humanos que una persona física, pero vean hasta qué punto trasciende entonces la importancia de incluso la aplicación de los derechos humanos hasta para las personas morales. En ese sentido entonces el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues establece que las personas jurídicas van a ser penalmente responsables por aquellos delitos que se cometan a su nombre, por su cuenta o por su beneficio, o a través de aquellos medios que ellas utilicen o proporcionen, y cuando se haya determinado que además existió el incumplimiento o la inobservancia del debido control de la organización. De ahí entonces la importancia y la trascendencia que hoy por hoy ya no es un lujo, ni una sugerencia, ni una posibilidad que las empresas manejen el aspecto del compliance, es decir, el prevenir, el anticiparse a cualquier situación en la que se pueda presentar a futuro, pero previniéndola en estos manuales para efecto de anticiparse y tener un protocolo de cómo actuar frente a las distintas irregularidades que se pueden presentar en todos los ámbitos, no solamente fiscal, sino laboral, corporativo, etc. En ese contexto, pues, podríamos referir o señalar en términos muy generales cuáles serían esos puntos que deberían de prevenir las sociedades mercantiles, los corporativos, para pues evitar incurrir o tener la posibilidad remota incluso de incurrir en algún tipo de responsabilidad penal por delitos presuntamente cometidos por una persona moral. En este contexto, el artículo, habíamos hablado del artículo 421, que ahorita vamos a señalar literalmente qué es lo que establece, pero si nos pidieran como una sugerencia de cuáles son los puntos que se deben de considerar para evitar en este tipo de situaciones, pues señalaríamos lo siguiente. Primero, es necesario para que se pueda hablar de que una sociedad mercantil ha cometido presuntamente alguna comisión de un delito, valga la redundancia, pues que ese delito lo haya cometido directamente la persona moral, es decir, lo haya cometido a su nombre, lo haya cometido en forma directa. De ahí que evidentemente pues el responsable en materia fiscal pues es el contribuyente, y la contribuyente en este caso es la persona moral, y que se haya cometido entonces ese delito directamente a su nombre de esta persona moral, a través de por su cuenta o a través, como ya dijimos, de los medios que haya proporcionado esa persona jurídica. Es decir, que aunque el delito no se cometa a su nombre o por su cuenta, basta con que el beneficio que llegue a obtener sea directamente para esta sociedad mercantil o que se usen para cometer alguno de los delitos propios de esa entidad jurídica para que sea responsable de ese delito que presuntamente haya cometido. Aquí me adelanto y les comento
que el punto a discutir sería, bueno, ¿y quién va a ser responsable? ¿El administrador único, el director general, los socios o accionistas? Queda sobradamente claro que el artículo 26, fracción décima del Código Fiscal, pues ya nos ha referido, nos ha señalado, y que por cierto fue materia de reforma, pero no se reformó como se había planteado originalmente en la propuesta de reformas. Recordaremos que el 26, fracción décima del Código Fiscal, pues establece una figura que se llama responsabilidad solidaria, y en esta pues responde directamente en cuanto a su peculio, en cuanto a su patrimonio, el administrador único, el director general y los socios o accionistas. Y vale la pena recordar que existe una tesis de la Suprema Corte de Justicia que establece pues que el comisario no tiene una responsabilidad penal directa por los delitos cometidos por una sociedad mercantil. He ahí entonces el punto necesario, indispensable que establece el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que previamente la autoridad haya iniciado o presentado una carpeta de investigación en contra entonces de las personas físicas a través de las cuales se deslinda o se podría deslindar esa responsabilidad directa, porque al final del día, por supuesto, que no basta con que se determine la responsabilidad de la sociedad mercantil, sino, por supuesto, se tendría que verificar por parte, en este caso, del Ministerio Público Federal, pues quiénes son o quiénes fueron las personas físicas responsables, de los cuales se presume que cometió esa sociedad mercantil a través de ellos ese acto delincuencial o ese delito. En ese tenor, otro punto también importante que no hay que soslayar es que además es indispensable que se haya determinado que existió la inobservancia del debido control en su organización. Es lo mismo que estábamos comentando hace rato, es decir, se tiene que anticipar la sociedad mercantil y contemplar, considerar, establecer en un manual de operación pues cuáles son cada una de las etapas que se tienen que seguir, no sé, en la producción, en el aspecto contable, en el aspecto de la elaboración de los productos, para evitar con ello entonces pues no tener una definición exacta de cuáles son los pasos a seguir en el caso particularmente de que se lleve a cabo o se cometa una contingencia. Es sabido que hace algunos años se llevó a cabo una situación fuera de lo común, por dar un ejemplo, la cual generó pues precisamente la ausencia directa de una asesoría previa y el desconocimiento absoluto de la creación de un manual para prevenir y determinar las contingencias y la responsabilidad de las personas que pudieron haber llevado a cabo o incurrido en este acto. Me refiero a que hace algunos años una persona se jubiló y con ese dinero que obtuvo de su jubilación más lo que había ahorrado, pues llevó a cabo, estoy dando un ejemplo nada más por una mera referencia, pues lo que era su sueño dorado era constituir o crear una empresa que se dedicara al giro restaurantero pues en comida japonesa. Vean como hasta en una empresa, no estoy por supuesto minimizando ningún tipo de actividad comercial, sino generalmente podríamos pensar que esto solamente aplica a las grandes empresas, a los corporativos gigantes, aplica a todos. Y vean entonces, por ejemplo, antes de continuar con este tema, que en el ejemplo que les estoy dando, que fue un caso real, pues esta persona constituyó la sociedad, compró los muebles, invirtió una buena cantidad de dinero, puso las planchas para el famoso teriyaki, estaba funcionando muy bien la empresa, pero en algún momento empezó a fallar una de esas planchas en donde llevan a cabo la elaboración de esa comida tan tradicional japonesa. Le hablan al técnico, obviamente, pues, entre comillas, pues sin un protocolo previo que determinara los puntos que acabamos de señalar en cuanto a responsabilidades. Fue el técnico, quizás muy a la mexicana, puso en la parte de arriba el aceite que estaba utilizando para pues arreglar las fallas técnicas que impedían que funcionara correctamente esa plancha. Y resulta entonces que pues acabó este técnico, se le pagó y olvidó, como ustedes se imaginarán, pues el aceite o el líquido que utilizó para esos fines. En ese momento pues se le da la entrada ya se le había dado la entrada a los comensales y al mesero pues se le hizo muy fácil tomar ese líquido y vertirlo en donde estaba la soya.
Al momento en que llegan pues los comensales, pues obviamente pues al arroz tenemos la costumbre de vertirlo muy a la mexicana con la soya, y el comensal empezó a tener signos pues de una intoxicación muy grave, fue a parar al hospital, y vean entonces todo lo que puede suceder por no prevenir o no establecer un manual a través del cual se puedan considerar pues todos esos protocolos, como cuáles en el ejemplo que les señalo, pues que evitar que se introduzcan los comensales hasta en tanto pues no se acabe de arreglar ese bien, esa plancha en este ejemplo, y evitar entonces pues que se genere la confusión de estos materiales, y limpiar la zona antes de que pasen los comensales. Por dar un ejemplo muy llano, por dar un ejemplo real, pues de todo lo que se puede evitar cuando el contribuyente, el empresario, pueda crear este tipo de manuales o protocolos para evitar cualquier problema en el cual pueda generar a la larga un problema de índole penal, y en este caso y en este contexto de índole fiscal o de índole fiscal penal. En ese sentido, entonces, es necesario que se determine que se incumplió, por supuesto, como ya dijimos, en el debido control de la organización. Es decir, el delito se llevó a cabo por no existir en la entidad el control interno o políticas adecuadas para evitarlo. ¿Cuántas veces, desafortunadamente, hasta que salta la liebre, es cuando el contribuyente, a través del área especializada contable, pues dice: es que no sabíamos que esta empresa ya había desaparecido, o no sabíamos que esta empresa nos había facturado, pero a que le pagamos fue a la empresa 1 y nos dio la factura de la empresa 2, pues nunca va a checar. Y eso, aunque no lo crean, es más común de lo que ustedes se imaginan. Muchas veces, o generalmente yo me atrevería a decir, pues el contribuyente no tiene esa preterintencionalidad de estar cometiendo vicios o errores, o a ver si la autoridad me encuentra o no, sino simplemente, pues puede ser un error que se le pase a alguien, puede ser que no lo haya checado, supervisado el área correspondiente, y no se llevaron a cabo entonces las políticas adecuadas para evitar su cumplimiento, sino hasta que se detecta esa inconsistencia o esa irregularidad es cuando pues se toman cartas en el asunto. Y en ese contexto entonces, aún existiendo ese control o políticas tal vez, no hubo la vigilancia o la supervisión necesaria o adecuada para cumplir con ello, y así evitar que la empresa o la entidad jurídica, es decir, la sociedad mercantil, pues haya cometido alguna irregularidad en principio de orden administrativo, pero que puede dar lugar o que puede generar o que puede ocasionar pues una inconsistencia que dé lugar a un delito de orden federal. También, fíjense, no es indispensable, no es un requisito en primera instancia sine qua non que para la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica de que se trate, que esa conducta tipificada, es decir, que establece el Código Penal Federal, o que en este caso el Código Fiscal de la Federación lo establezca, pues que ese delito se haya llevado a cabo, que ese acto concretamente se haya ejecutado, se haya llevado a cabo a través del representante legal, el administrador único o los socios accionistas de la persona jurídica. Puede ser que ese acto le haya cometido un tercero, una persona de otra área, que no tendría pues ni idea el representante legal de que se haya cometido por un tercero de la misma organización, pero que indirectamente va a impactar por supuesto, directamente a quién, pues a la empresa, que va a ser la que debe responder o debe de, pues sí, responder directamente por la comisión de ese delito. En este sentido, el delito pues puede ser cometido por cualquier persona, por cualquier agente. Agente, recordemos que es como le refiere el Código de Comercio, a cualquier persona que labore para esa sociedad mercantil en los actos y que lleve a cabo actos mercantiles en los términos de lo establecido por el artículo 75 de ese mismo ordenamiento legal. Y en ese contexto puede ser empleado o no de la empresa, o que actúe en representación de la persona jurídica o no, pero independientemente del nombre o cargo que haya desempeñado o que haya ejecutado, que haya llevado a cabo, pues para imputar esa responsabilidad penal a la entidad, basta que el delito se cometa a través de los medios proporcionados por la empresa y que pues hayan sido utilizados a través de esos medios que utiliza la persona moral o la persona jurídica para llevar a cabo entonces el ejercicio de sus actividades comunes o sus actividades comerciales.
En ese contexto, entonces, el artículo 421 que hemos referido del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues señala o establece o refiere o regula que esta acción no se extinguirá, es decir, más bien la responsabilidad penal no se va a extinguir cuando se transformen, se fusionen, se absorban o incluso se escindan las sociedades mercantiles. Es decir, no podría decir, bueno, mira, como es una entidad jurídica diferente, como es una sociedad mercantil diferente, pues ya se escindió y ya pues son, ya de una ya ahora son 5 y qué pena, pues ya son diferentes, ya no existen, ¿no? No se exime o no se queda sin esa responsabilidad a pesar de ese tipo de variantes que pudiera haber, incluyendo la fusión, como ya dijimos. En ese contexto, entonces, el traslado de la pena pues puede graduarse atendiendo entonces a la relación que vaya a existir de la persona jurídica, que en principio sería responsable, pues con quien sea la persona física que directamente sea la responsable. Por otro lado, un punto también importante que no debemos de hacer a un lado y no debemos de dejar de considerar es que, pues, normalmente cuando hablamos de la comisión de los delitos, pues damos por cierto o damos por entendido, pues, aspectos que son meramente penales y que atienden a la teoría y a la doctrina en materia penal y que dicho sea de paso, bueno, pues es una parte muy interesante, yo diría hasta muy romántica del derecho penal y no me refiero a la parte de la teoría del delito. Y en ese contexto, si me permiten, pues para contextualizar un poquito más claro, para poder referir precisamente pues cuáles son los requisitos de los delitos, pues valdría la pena nada más hacer una muy breve señalamiento o pincelada, valga la expresión, pues de aspectos elementales de la teoría del delito. Es decir, para poder entonces vincular o introducirnos al aspecto de los delitos en materia fiscal, pues tendríamos que recordar, si ustedes me lo permiten, pues algunos aspectos básicos o elementales de la teoría del delito. Y en ese sentido, entonces, para hablar de la teoría del delito tendríamos que hablar que, pues, para determinar si una conducta de una persona física, o en este caso de una persona moral, se encuadra o no en un delito, pues tendríamos entonces que considerar pues lo que establecen generalmente las regulaciones jurídicas que a nivel nacional pues refieren sobre las conductas. Obviamente pues hablaríamos entonces que en principio la teoría habla de que son actos o conductas típicas, que ya habíamos comentado que estas son aquellas que establece el Código Penal Federal, o en este caso el Código Fiscal de la Federación, y se le conoce como tipo penal, que va a ser la conducta que va a establecer en forma clara, en forma precisa, en la regulación jurídica, para que si se adecua ese hecho cometido a lo que establece el legislador, pues entonces va a estar exactamente apegado al tipo penal, como se le conoce. Y en ese contexto, pues puede ser que sea de orden positivo o negativo. Es decir, la conducta puede ser de orden positivo, quiere decir que implique un acto, un hacer o incluso un hecho. Y por otro lado, también la conducta puede tener un aspecto negativo, es decir, la ausencia de conducta, es decir, la omisión, aunque no lo parezca, también puede implicar un delito. Por otro lado, pues tiene que ser típico, es decir, que esté contemplado literalmente, textualmente en el ordenamiento legal. En este caso, al hablar entonces de delitos en el ámbito fiscal, pues entendemos que el 113 bis, por ejemplo, pues es el que regula estos delitos. Hablamos de defraudación fiscal, hablamos de simulación de operaciones inexistentes y también hablaríamos de el delito de contrabando, los tres regulados por el Código Fiscal de la Federación. De tal suerte entonces que tiene que adecuarse esa conducta, ese hecho que se está considerando como una conducta delictuosa al tipo penal. Y en ese contexto, como lo refiere el Código Federal, el Código Penal Federal, pues aquel que priva de la vida a otro entonces, pues va a cometer el delito de homicidio. Entonces ahí queda y encuadra sin ningún problema esa conducta, pero no dejemos de considerar y no dejemos a un lado que lo que está regulando, insisto, el Código Penal Federal, o en este caso el Código Fiscal, pues va a ser una conducta.
Por otro lado, pues tiene que ser un acto antijurídico, un hecho antijurídico, es decir, que va en contra del orden establecido, que va en contra de la normatividad y que va en contra, por supuesto, de la regulación establecida en los ordenamientos legales que lo regulan. El aspecto negativo, pues, que exista causas que lo justifiquen. También el punto sobre la atipicidad, puede darse el caso, pues, que no esté regulado en la ley y sea un acto atípico. También en lo que se refiere a los tipos de delitos, pues se va a encontrar el aspecto de la culpabilidad, como le llaman, la capacidad de la reprochabilidad de una conducta. Va a ser culpable en la medida en que a esa persona se le pueda reprochar esa conducta, es decir, que esa persona cometió específicamente ese acto típico, antijurídico y culpable. Y por supuesto, pues va a ser punible, va a tener una sanción condenatoria y va a ser privado de la libertad. Y el aspecto negativo, bueno, van a ser las excusas absolutorias que en su caso pudieran existir. En este sentido se le conoce como la teoría pentatómica de los 5 elementos, que se le conoce como una conducta, como ya lo habíamos dicho, como un hecho, conducta o un hecho que va a estar regulado en la ley y que esto va a entenderse como una conducta típica. Como va en contra del orden establecido, pues es una conducta antijurídica, culpable por la persona que se le puede reprochar directamente como la que cometió directamente ese acto, y que efectivamente son actos de carácter negativo y que ese acto puede ser, o esa comisión, o esa conducta puede ser de carácter positivo o negativo, en el sentido de que también puede ser una omisión. Por otro lado, pues en primera instancia entenderíamos que para que un delito se lleve a cabo, se tiene que llevar a cabo concretamente o se tiene que efectuar una conducta, es decir, conforme lo establece directamente el artículo 7º del Código Penal Federal. Esa conducta, como ya dijimos, puede ser de acción o de omisión, pero en ambos casos, pues pueden estar sancionadas y reguladas en las leyes penales. En ese contexto, bueno, pues la teoría y la doctrina refiere que esta conducta se va a entender como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, que tiene un propósito, que va encaminado a un solo propósito. Es decir, comete entonces el objetivo indirectamente, pues va a ser que cometió o que infringió la violación de una ley que era en ese contexto de carácter prohibitivo. La omisión o la comisión por omisión, pues van a ser algunos de los aspectos negativos de la acción que va a conformar esa inactividad. Y bueno, pues el abstenerse, fíjense, el abstenerse de llevar a cabo un acto, pues también puede implicar pues un delito. Existía un delito que era el abandono de expósitos, por ejemplo, el no darle de comer a ese bebé, pues también implica un delito, por ejemplo. La tipicidad entonces, pues va a ser, como ya lo comentábamos hace rato, pues aquella descripción literal que va a hacer el legislador de una conducta, de un determinado hecho que va a considerar o que estima o que considera que ese hecho es antijurídico. Es decir, que ese comportamiento humano, que ese comportamiento, que esa conducta, que ese aspecto conductual, que esa comisión de esos hechos van a encuadrar en forma exacta por lo que redactó literalmente el legislador, es decir, va a ser antijurídico y coincide con la tipicidad que para tales efectos establece y regula el Código Penal Federal. Valga la referencia, recordaríamos, por cierto, que el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales no refiere, fíjense, no hace referencia, no hace alusión a los delitos que pudiera cometer, habla de las personas morales, pero excluye a las entidades públicas. Y ustedes dirían, bueno, ¿por qué el legislador pues no aplicó, no reguló, no estableció la responsabilidad de las entidades públicas? Pues qué desventaja deja al contribuyente o al particular al no considerar las entidades públicas. No, lo que sucede es que, pues para ello, recordaríamos que el Código Penal Federal establece un capítulo exprofeso específico para pues, los delitos cometidos por los servidores públicos, independientemente de la Ley General de Responsabilidad relativamente nueva de hace un par de años, que establece un procedimiento administrativo sancionador, y que independientemente de eso, a nivel penal federal, pues ya existen delitos cometidos por funcionarios, que pueden ser cometidos por funcionarios públicos, de entre ellos, por ejemplo, el delito de corrupción.
También, conforme a la doctrina, pues se puede entender que la tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo y que lo resume como nullum crimen sine tipo, es decir, no va a haber crimen si no está especificado, determinado, señalado, referido en un ordenamiento legal creado para tales efectos, pero que establezca literalmente en forma exacta que esa conducta se adecua a ese tipo. Y en ese contexto, pues, la diferencia que existe entre tipo y tipicidad es importante referirla, ya que el primero, es decir, el tipo se refiere a la descripción de la conducta o el hecho que la ley señala, y la tipicidad, bueno, pues se va a referir entonces a que se encuentre específicamente establecido en un ordenamiento legal de una forma concreta y en forma clara y concisa. La antijuricidad, pues va a ser todo aquello, por supuesto, que sea contrario en forma directa, en forma flagrante o en forma directa a la norma jurídica, es decir, aquello que va violentando, que va en contra de los ordenamientos legales que establecen o que regulan y que incluso prohíben la comisión de determinados actos. Recordaríamos que a nivel de derecho romano, pues se regulaban o se establecían las leyes perfectas, menos que perfectas y más que perfectas, en el entendido de que estas últimas pues eran aquellas que establecían una sanción, una penalidad, las segundas establecían una penalidad media y las primeras pues son pues reglas o normas que si no las cumple el particular pues no implicaría ninguna sanción. Podrían decir ustedes, bueno, eso era de la clase de derecho romano, no tiene nada que ver. Pues aunque no lo crean, sí tiene que ver. Un ejemplo que podríamos señalar como una simple referencia respecto de las leyes imperfectas en nuestro país, y me refiero al aspecto de la doctrina, no a la crítica de que sean o no perfectas, es el hecho, por ejemplo, de las sociedades mercantiles. Una sociedad mercantil establece el eje de las sociedades mercantiles, pues que mínimo tienen que celebrar una asamblea ordinaria por año, mínimo. De tal suerte entonces que esa es una obligación que establece la ley. Sin embargo, si no celebran una asamblea anualmente, ¿cuál va a ser la sanción? ¿Implica alguna sanción de parte de alguna autoridad? No. Si la sociedad mercantil no lleva a cabo ningún tipo de asamblea ordinaria o incluso extraordinaria anualmente, no implica, no hay ninguna obligación al respecto. Suena absurdo, suena inconsistente, pero así es. No tendría por qué haber ninguna sanción. Es una ley que establece esa posibilidad, pero que no implica consigo ningún tipo de sanción. Otro ejemplo en cuanto a las leyes ordinarias, digamos, en materia mercantil, que también no solamente se regulan, fíjense, por cuestiones en esta naturaleza de lo que estábamos comentando, sino también que priva o que regula a veces más la costumbre que la ley. Y podrían decir ustedes, eso no es cierto, en materia mercantil también se debe aplicar la ley como tal. Bueno, pues si ustedes van a un banco y quieren cobrar un cheque, ¿qué creen? Pues el cajero, la cajera les va a pedir que lo endosen. Y si me dan el fundamento legal en el cual se establece que no les van a pagar un cheque si no está endosado, pues estaría genial ganarse un premio, pero bueno, no vamos a dar premios, simplemente referir que eso no existe, no hay regulación al respecto de que pues las instituciones bancarias nos tengan que pedir que endosemos el cheque para que se pueda cobrar. Esa es una práctica y ahí regula la costumbre, por ejemplo. Entonces, pues vemos cómo en la práctica se lleva a cabo el cumplimiento de estas normativas, aun cuando a veces estas privan o regulan con base en la costumbre. También otro de los puntos elementales del delito es la culpabilidad. Y la culpabilidad, como ya habíamos señalado, pues va a ser ese conjunto de esos presupuestos que van a fundamentar lo que se le conoce como el reproche o la capacidad de reprochabilidad de una conducta. ¿Por parte de quién? Pues de la persona que presumiblemente cometió o llevó a cabo ese hecho o ese acto punible en cuanto que implica una sanción por parte de las leyes penales y que por supuesto se presume que él fue el que la cometió. Después de esas breves pinceladas que hemos referido en la materia penal y que bueno, era indispensable señalar o referir como un punto indispensable para llegar a estos menesteres, a este punto que nos trae aquí, pues tendríamos entonces que señalar o que referir cuál es el delito de defraudación fiscal.
nos saltaríamos o consideraríamos al final el delito de contrabando, pero en primera instancia, por supuesto, el más importante, considero yo, salvo su mejor, opinión, pues es el delito de defraudación fiscal. Y el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Entonces vean cómo el tipo penal pues es más amplio, el tipo penal pues ya con este contexto breve que hicimos y que ustedes recordarán, pues ya nos queda un poquitito más claro tal vez. Entonces va a ser o va a presumirse responsable directo de esta comisión quien lleve a cabo engaños, es decir, esté con la preterintencionalidad, tenga la intención pues de cometer ese delito. Recordaríamos que pues van a existir delitos dolosos y culposos, pero en este caso, en materia fiscal, por supuesto que no van a existir delitos culposos, es decir, que la persona no tenía la intención de cometer ese delito. La particularidad de los delitos en materia penal, por supuesto que estos la autoridad los va a referir como dolosos, es decir, tuvo la preterintencionalidad, tuvo toda la intención de cometer ese engaño o de aprovecharse de determinados errores. Y no nos referimos a los errores a los que se refiere la fracción primera o tercera del artículo 42 del Código Fiscal. No son errores de dedazo, ¿no? Son errores con toda la intencionalidad, pues, de erosionar la carga tributaria, de disminuir esa carga y hacer, entre comillas, caer error en la autoridad y que implique o puede implicar la omisión total o parcial de, por supuesto, lo más importante y lo que le va a interesar más a la autoridad, el pago de alguna contribución y, por supuesto, implique directa o indirectamente la obtención de un beneficio indebido. Y aquí podríamos seguirnos pues toda la tarde hablando de este artículo 108. ¿Por qué? Pues recordarán que el artículo 5A nuevo del Código Fiscal que está por publicarse en esta reforma tan cargada de situaciones interesantes y de nuevas regulaciones en materia fiscal, habla de la razón de negocios. ¿Y por qué lo vinculo con esto? Porque pues muy probablemente la autoridad va a tratar de vincular, de relacionar estos informes que van a proporcionar los asesores fiscales, estos esquemas reportables, a la razón de negocios y va a decir, tú me estabas engañando, tú estabas señalando errores y tú estabas llevando a cabo información que no era fidedigna, que no era veraz y te encuadras en el 108 del Código Fiscal. Vean entonces cómo pues tiene una cierta congruencia, si se le puede llamar así, el sentido de que lo que busca entonces la autoridad, y perdón que me anticipe a considerarlo como un sabueso fiscal en ese sentido, pues que la autoridad va a buscar entonces a través de esos esquemas reportables, pues la posibilidad no muy remota de que en esos esquemas tal vez se le barrió al contribuyente algún errorcillo que indirectamente pues implicó la comisión del delito de defraudación. Y si ahondamos, y me adelanto al punto que ya habíamos señalado en este mismo foro alguna ocasión, pues siempre y cuando el monto de lo presuntamente defraudado llegue a la cantidad de 7.304.230 pesos. Y en ese contexto, pues podríamos referir o podrían señalar, bueno, eso es hasta enero, de enero en adelante, borrón y cuenta nueva. No, no va a haber ningún borrón ni ninguna cuenta nueva. Y por el contrario, en el caso o en lo que concierne a la presentación de esta información de parte de los asesores fiscales, pues va a llevarse a cabo por los últimos 5 ejercicios, de tal suerte entonces que la autoridad no se va a esperar a que pasen 2, 3, 4, 5 años para que empiece a aplicar esta reforma, sino va a ser inmediata. Y este esquema reportable pues va a ser hasta por los últimos 5 años y puede ser que se llegue a la cantidad de 3 millones, 4 millones, 5 millones y no encuadre, diría el contribuyente, bueno, pues sí me equivoqué y bueno, pues es 1 milloncito por año de que me equivoqué y ya lo voy a arreglar, pero entre la actualización, las multas y los recargos, pues podrá llegar a 8 millones o 7 millones 805 mil pesos y con eso ya encuadra en el delito de defraudación y el problema entonces será
que la defraudación fiscal se va a equiparar a delincuencia organizada y con ello, como hemos sido insidiosos en referirlo constantemente en varios foros, pues también la posibilidad directa de que se aplique la Ley Nacional de Extinción de Dominio. También dentro del mismo artículo, para acabarlos de asustar, no, para acabar de referir, perdón, esta exposición, pues se va a entender como delito de defraudación la omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior y que comprende indistintamente los pagos provisionales, definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Y también el delito de defraudación fiscal y el previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir en forma simultánea y se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ahí viene otro pequeño problemita, porque pues además de que la autoridad va a llevar a cabo la aplicación del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues el legislador, bueno, pues vamos a aplicar otra que es la Ley en contra de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Entonces, vean el escenario que pues tiene que considerar el contribuyente, y lo digo en el sentido más amplio, nunca refiriéndome a que se estén cometiendo ningún tipo de inconsistencias en esto, sino al contrario, prevenir cualquier tipo de suspicacia a través del cual la autoridad pudiera determinar o contemplar o considerar la mínima posibilidad de ver un escenario como el que estamos señalando. Hace algunos meses, la autoridad fue al domicilio fiscal de un contribuyente, el cual pues ya no tiene activos ni personal, ni infraestructura para llevar a cabo la operación. De hecho ya no opera, pero sigue teniendo el domicilio fiscal. ¿Por qué lo tiene? Pues porque tiene un crédito fiscal que no pudo pagar, pero no está ilocalizable. En ese contexto nos tocó atender esa diligencia y el ejecutor, en este caso era ejecutora del SAT, pues nos requirió del pago, le explicamos, le justificamos, le acreditamos que la empresa ya no cuenta con esos movimientos, con personal, con activos, e incluso, no con el afán sarcástico, pero sí le señalamos, en el caso de que el contribuyente en ese escenario, fíjense, hubiera tenido la posibilidad de pagarle los 4 millones que reclamaba la autoridad con justa razón, particularmente para evitar pues que se diera la prescripción, por supuesto, para interrumpir la prescripción, la autoridad refería, bueno, pues ¿por qué no pides un préstamo y me lo das? Si se le diera en efectivo ese dinero, pues la autoridad entonces lo va a acusar de recursos de procedencia ilícita o de lavado de dinero. Entonces vean que por cualquier lado, pues la autoridad va a tener pues las antenas puestas para deducir, imaginarse o considerar, incluso de orden subjetivo, pues el origen de esos dineros. Por otro lado, el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente, ya dijimos, y se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como ya dijimos. Y obviamente le tocará calificar al Ministerio Público y demostrar esa carga probatoria. Cabe señalar entonces que la autoridad podrá iniciar previamente, en términos de lo establecido por el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una carpeta de investigación en contra pues, de las personas físicas que presumió cometieron ese delito, pero que en primera instancia van a ser los administradores, directores generales, socios o accionistas. Aquí la pregunta sería, ¿no se estaría cometiendo alguna inconsistencia o violación al debido proceso cuando existen pruebas preconstituidas? Es decir, al referir cometido determinado delito, pues la autoridad ya va a tener los elementos de prueba previos. ¿Cuáles? Pues los que derivaron de una visita domiciliaria o del ejercicio de las facultades de comprobación. Y adelantándome además de que particularmente en estos 3 delitos, contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, pues va a haber prisión oficiosa, prisión preventiva oficiosa, es decir, tú eres culpable y primero mato, después virigo, primero te
te encierro y luego ya me demostrarás lo que corresponda. Que eso no estaría rompiendo con pues, el objetivo de este nuevo sistema penal acusatorio, que era pues tener la oportunidad, el particular, en este caso el contribuyente, de que se defienda, es decir, que exista el principio de inocencia de parte del acusado, pues entonces estaríamos regresando o retrotrayéndonos al sistema anterior. Pareciera entonces que toda esta vorágine de reformas pues nos llevan a entender o a deducir que efectivamente pues no es en el mismo tenor del avance de las reformas que derivaron, por supuesto, de todas aquellas sugerencias que en su oportunidad la OCDE le emitió, le refirió, le consideró o le sugirió a nuestro país y también se las impuso. En ese contexto, pues vamos a ser breves porque ya tenemos el tiempo encima. El delito de defraudación fiscal se va a sancionar con las siguientes penas: con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.734.000, ahí no se equipararía a delincuencia organizada; con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1.734.280 a 2.601.000 pesos, tampoco aplicará; con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2.601.000, y ahí sí aplicará, por supuesto, la equiparación de delincuencia organizada. Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, pues la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. Antes de continuar, déjenles comento que esto, aunque parezca pues también muy agresivo y muy directo, pues considero, y también lo ha referido, hay que reconocerlo, el Procurador Fiscal de la Federación, pues que previamente va a tener muchas etapas el contribuyente para poder acercarse a la autoridad, como lo es el punto que estamos señalando. Si el presunto defraudador, en este caso, o la presunta defraudadora, que va a ser una persona moral a través de quien la represente, se acerca a la autoridad y llega al convenio de pago, pues muy probablemente con eso terminará. La intención, supongo, espero, deseo, me imagino, de la autoridad no es estar metiendo a la gente a la cárcel. El objetivo o la creación y la razón de ser del Servicio de Administración Tributaria como organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es recaudar ingresos para el gasto público, no están metiendo a la gente a la cárcel. No está creado el SAT pues para estar creando mayores reclusorios y llenándolos de excontribuyentes y estar cancelando sellos digitales para dejar únicamente 3 contribuyentes que son las que cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales. Yo creo que es una advertencia de la autoridad, pues de las medidas a través de las cuales podrá llegar a cumplimentar en el caso de que pues detecte algún tipo de inconsistencia. Pero si el objetivo de la autoridad es exactamente el que no espero, pues entonces sí va a haber una complicación en ese sentido, y no porque yo parta de la base de que todos los contribuyentes estén cometiendo delitos, sino esa es la premisa de la que parte la autoridad. En ese sentido, entonces, el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, del Código Penal Federal, dice, serán calificados cuando se originen por usar documentos falsos. Ahí viene otro escenario. ¿Hasta qué punto también la autoridad va a calificar o considerar que un documento, que en este caso fue un comprobante fiscal digital, pues también pues lo va a considerar como falso, aunque estrictamente hablando, un CFDI como tal, pues no es falso, sino más bien se simuló una operación que finalmente no existió? Inciso B, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen. Siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos, se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta las segunda posteriores veces. E inciso C, manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan. Esto pues sí es bastante delicado. También no llevar los sistemas o registros contables a que esté obligado conforme a las disposiciones fiscales, o asentar más aún datos falsos en dichos sistemas o registros, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas
y manifestar datos falsos para la realización o para llevar a cabo la compensación de contribuciones que no le correspondan, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, lo cual, por supuesto, pues es más que evidente en el momento en que la autoridad detecta esas inconsistencias, incluso hasta en materia de comercio exterior, por pues la buena relación que existe con el país del norte vecino en operaciones de materia de comercio exterior, declarar pérdidas fiscales inexistentes, y cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará a la mitad. No se formulará querella si quien hubiera cometido el pago total o parcial de alguna contribución o obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión. Es decir, aquí encuadra entonces pues la posibilidad de que el contribuyente se anticipe a las facultades de comprobación de parte de la autoridad y pues lleve a cabo esa declaración espontánea, como se le conoce, o media requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma tendiente a la comprobación de cumplimiento de disposiciones fiscales. Para los fines de este artículo y del siguiente se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de pagos provisionales. Finalmente, señalaríamos brevemente que el artículo 109 pues habla que los casos en los cuales será sancionado el contribuyente con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien consigne las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvo, o valor de los actos o actividades menores, bueno, como una referencia, quien omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca, pues las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Recordemos que por 3 o más omisiones en declaraciones mensuales, en este caso provisionales, recuerden que la autoridad puede llevar a cabo la cancelación de los sellos digitales. Y ahí viene un problema severo. ¿Por qué? Porque pues se deja en estado de indefensión al contribuyente, y viene un punto, y perdón que me salga un poco del tema y ya para concluir, ya me van a regañar aquí que me estoy excediendo un poco del tiempo. Fíjense, eso va a ser un tema interesante que le vamos a pedir pues a la revista, a los directivos que pues nos puedan dar algún momento, algún espacio, cómo impugnar o cómo defenderse ante la cancelación de los sellos digitales. En un principio la autoridad le hace llegar una notificación, generalmente por buzón tributario, argumentando que esté ilocalizable el contribuyente. De ahí entonces va a tener un plazo para manifestar lo que su derecho convenga, y en 10 días, teóricamente, una vez manifestado esas pruebas que exhiba el contribuyente, la autoridad deberá resolver si se confirma o no. Pero por mientras, el daño ya está causado, existe un debido proceso. No, primero se cancela y después te doy la oportunidad de que te defiendas. Por supuesto que no es violatorio de garantías, es más allá de eso, es violación de derechos humanos del contribuyente, que por cierto también tiene esos derechos humanos, y como tal, bueno, pues esa es materia de un tema todavía más interesante. En ese contexto, entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el contribuyente? ¿Dónde está el acto que debe de impugnar la resolución o la cancelación de sellos digitales como tal? Puede ser que le notifique el día 1 la cancelación de los sellos digitales y a los 5 días opere realmente la cancelación de facto. Entonces, ¿qué es lo que debe de impugnar? Bueno, atendiendo a ese tema, brevemente comentaríamos, por cierto, que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el documento, la resolución que en principio le notifica por vía de buzón la autoridad al contribuyente no es impugnable. ¿Por qué? Porque no es un acto definitivo. Lo que sería impugnable en dado caso sería la resolución definitiva, pero por mientras, para evitar estar en estado de indefensión, tiene todo el pleno y absoluto derecho el contribuyente entonces de impugnar el momento en el cual se entera la cancelación de los sellos digitales a través del juicio de amparo indirecto. Y en ese contexto, afortunadamente, hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia que establece que al cancelar los sellos digitales se deja en estado de indefensión al contribuyente y deja de producir y generar riqueza que indirectamente, como lo apuntábamos al principio del programa, pues va a generar o va a provocar que también el SAT o la autoridad fiscal deje de obtener esos recursos, y por tanto es procedente no solamente el amparo, sino la suspensión provisional en contra de dichos actos, independientemente de que en ese momento exhiba la documentación y el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que la autoridad refiere que no cumplió,
Paralelamente también, por vía de buzón tributario, puede llevar a cabo el procedimiento de aclaración, lo cual obviamente no está peleado. Y derivado del juicio de amparo o derivado de la aclaración por vía de buzón tributario, la autoridad emitirá una resolución definitiva que en el mejor de los casos, si lo acreditó el contribuyente, pues tendrá entonces que reactivarle, en el mejor de los casos, los sellos digitales del contribuyente. Y finalmente, en la tercera fracción, se beneficia sin derecho de un subsidio o de un estímulo fiscal, simule la fracción cuarta uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con un perjuicio de fisco federal. Obviamente en todos los casos va a ser un perjuicio del fisco federal. Sea responsable para omitir presentar, por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar una contribución correspondiente, darle efectos fiscales a los comprobantes fiscales digitales cuando no reúnan los requisitos, lo cual lo veo muy difícil, y no se formulará querella si quien, encontrándose en los supuestos que ya dijimos, entera en forma espontánea, eso es lo que busca la autoridad, en forma espontánea, con recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido, antes de que la autoridad, por supuesto, pues descubra esas inconsistencias. Y finalmente señalaríamos nada más como una breve referencia que el artículo 113 bis del Código Fiscal Federal pues habla entonces de las sanciones, quienes cometen entonces de los delitos cuando lleven a cabo operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Vean que con esto pues la autoridad tiene todos los elementos para pues presumir que está cometiéndose el delito de defraudación fiscal o de simulación de operaciones inexistentes. Y finalmente señalaríamos que es el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la que refiere que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como un fin o resultado cometer alguno de los siguientes delitos, dentro de los cuales se encuentran, por supuesto, pues el contrabando, la defraudación y la simulación de operaciones inexistentes. Y el tema, como lo hemos reiterado en otras ocasiones, pues es que las sociedades mercantiles no realizan o no se ponen de acuerdo o no se constituyen para llevar a cabo hechos para realizar en forma permanente o continuada conductas delictuosas. ¿Cómo lo va a equiparar y cómo lo va a demostrar el Ministerio Público? Bueno, va a ser un enigma que en algún momento pues se va a presentar en algún caso y ya veremos pues la alquimia jurídica que hará la autoridad para encuadrar los actos jurídicos que lleva a cabo una sociedad mercantil contra los hechos a través de los cuales 3 o más personas se organizan para cometer los delitos a los que hemos referido en esta plática. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por el gran favor de su atención. Nos encuentran en nuestra página de internet www.lopezvilla.com, en nuestra página de Facebook Despacho López Villa o López Villa y Asociados. Muchas gracias por el favor de su atención y quedamos como siempre a sus atentas órdenes. Que tengan una excelente tarde.